Bien. Bueno, tenemos, dijimos, invitados muy importantes, tenemos un candidato a gobernador. Y tenemos un precandidato a gobernador y un hecho que quiero destacar es que han modificado la agenda. Ellos tenían visitas, porque queda una semana apenas para las elecciones primarias del 31 de marzo, y bueno, están a full. Pero bueno, han hecho un cambio ahí en su agenda y están con nosotros, así que se los agradecemos públicamente también. Son Gustavo Fernández, precandidato a gobernador, es vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan, actualmente de licencia, ha pedido un permisito. Y está Fernando Moya, que es actual diputado y aspira a la primer figura que encabeza la lista de diputados para la próxima contienda proporcionales. Bienvenidos a Redacción San Juan y les agradecemos la presencia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar en esta mañana con ustedes. Muy bien. Fernando. Buen día. Buen día. Para Claudio, saludarte bien. Jorge, bueno, muchas gracias por la invitación. Fernando es habitué. Sí, ya conoce bien. Viene. Sí. ¿Y cómo se siente cuando viene, Fernando? Muy bien, muy a gusto, muy cómodo y además desde el punto de vista afectivo también con ustedes muy a gusto. Usted sabe que hemos venido consultando con muchos candidatos a diputados que están viniendo al programa sobre este tema de la agenda de género, que es algo que tarde o temprano va a llegar a la legislatura provincial. Y nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que todo el mundo opina a favor de la vida y a temperar, o por decirlo de otra forma más burda, que el movimiento de género no se pase de vueltas. Me parece una cosa positiva, me imagino que usted lo evaluará en ese mismo sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que conocemos su posición. Sí, por supuesto. Creo que es importante, Jorge, tratar de distinguir en las personas que opinan el grado de convencimiento que se tiene en este tema, ¿no? Porque sin duda es un tema delicado y muchas veces el político tiene la tentación de tratar de decir lo que la gente quiere escuchar. Bien. Entonces, si cambia lo que la gente quiere escuchar o cambia el auditorio, ¿no es cierto? A veces el político lo que lamentablemente hace es modificar su discurso para adecuarlo. Por esto, para saber cuando alguien está diciendo la verdad, hay que analizar un poco toda la historia previa y también los distintos actos, ¿no? No solo lo que dice, sino lo que hace. Así que bueno, en este sentido yo rescato esta coherencia que en Dignidad Ciudadana viene teniendo respecto primero a la defensa de la vida, desde la concepción, que es cierto que en San Juan es mayoritario este concepto, incluso de las autoridades que hoy gobiernan San Juan. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de este aborto que se practicó en el Hospital Rawson, nos genera algunas dudas de cuánto convencimiento hay en este sentido, o si estamos con esa tentación de acomodarnos a los que políticamente o electoralmente nos pueda convenir en su momento. Y respecto al tema género también, es todavía más complicado porque hay aspectos en la agenda de género que son atendibles, que son cuestiones que las mujeres todavía reclaman y que todavía tienen que alcanzar, si bien es muchísimo lo que se ha hecho, y hay otras cuestiones que son puramente ideológicas, que pretenden imponernos teorías que no tienen ninguna base científica. Gustavo, a esta altura de la campaña, luego de haber caminado, de haber recorrido, haber visitado los departamentos, ¿qué conclusiones va sacando de lo que le hace falta a la provincia? ¿Qué les plantea a la gente? En primer lugar, lo que estamos recibiendo de parte de la gente es un grito de urgente atención a las necesidades cotidianas. Lo que se advierte recorriendo la provincia es una distorsión muy grande. Así recién el candidato de Capital de San Juan I decía, es muy diferente la realidad dentro de las 4 avenidas a 15, 12, 13, 20 cuadras más lejos de la Plaza 25 de Mayo. Esta realidad se sostiene a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. La distorsión en la atención de las necesidades en Iglesia, en Calingasta, en Jáchal, en Valle Fértil, es muy distinta a lo que advertimos se encara en las zonas más pobladas. Da la sensación de que a veces las personas
no son personas, sino que son votos. Entonces por ahí los presupuestos, las grandes obras se concentran donde están la mayor cantidad de votos. Nosotros en nuestra campaña hemos tratado, como decía en otro tema como es el de la defensa de la vida, Fernando hablaba de la coherencia. Nosotros hemos tratado en esta campaña de ser coherentes en esta idea de atender la periferia. El tiempo que yo le he dedicado a los departamentos del interior del país es el mismo tiempo, de la provincia es el mismo tiempo que le he dedicado a la ciudad capital, a Rivadavia, a Rawson. Es decir, no he hecho distinción de cantidad de gente en cada uno de esos lugares a la hora de ir a detectar y a escuchar cuáles son sus necesidades. Y otro tema importante que la gente se queja mucho es el orden de prioridades. Es decir, el presupuesto de obra existe, los recursos están, pero la gente manifiesta mucha disconformidad con el orden de prioridad que se asigna a esos presupuestos, tanto en la ejecución de obra pública, como por ejemplo a una obra pública necesaria que la gente valora como un microhospital, como un centro de salud. Luego falta el contenido, faltan los profesionales, o si hay profesionales no están todas las especialidades atendidas. Ayer me decía una señora en Valle Fértil, he tenido que viajar a la ciudad para ver a un oculista. Es decir, no debe ser tan difícil llevar un oculista a Valle Fértil. Y esta realidad se detecta a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Fernando, bueno, estás promediando o casi finalizando una gestión. Desde la Cámara de Diputados, ¿qué expectativa hay para un próximo periodo? Ya lo hemos hablado, por ahí que le den más espacio, más oportunidad a la oposición, pero además, ¿qué esperas de un próximo periodo? Creo que es una tarea continua, ¿no? Trabajo continuo. Recién vos mencionabas, efectivamente, yo soy diputado actualmente y otra vez me postulo para el mismo cargo. Creo que estoy en mejores condiciones en este momento que hace 3 años y pico atrás, ¿no es cierto?, cuando recién estaba debutando. Ya tengo un conocimiento, ¿no es cierto?, de ese mundo aparte y de las intimidades de este mundo que es la legislatura de San Juan, y bueno, todo el aspecto de relaciones, de diálogo que hay que tener con los distintos espacios políticos. Incluso con el oficialismo, por supuesto. Por supuesto. De todos modos, yo he sido crítico, ¿no es cierto?, como en general la oposición, de que al haber una mayoría del oficialismo, muchas veces los proyectos que presentamos de la oposición no son ni siquiera tratados, y que son proyectos que obviamente son muy exigentes, como el caso, por ejemplo, el nombramiento de los parientes en los cargos públicos, claro, o como el acceso a la información pública, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, el caso de la Fiesta del Sol, que nunca sabemos cuánto se gasta. Desde la oposición se viene presentando pedidos de informe desde hace años y que nunca se tratan. Nosotros en la oposición sentimos que nos gustaría alguna vez vivir una legislatura que no tuviera esta mayoría, de modo que nos obligara a todos a dialogar, a conversar, a consensuar, porque creemos que es la forma de llegar a un mejor resultado, que esto se traduce en una mayor exigencia al Ejecutivo, que hoy trata de evitarla. Pero esa mayor exigencia es para bien del Ejecutivo también, lo va a ayudar a hacer una mejor gestión y en definitiva para beneficio de todo San Juan. Gustavo, yo quería preguntarle, usted recién hablaba de la asignación de prioridades, que es uno de los temas que la gente le reclama. En su criterio, en su proyecto, ¿cuál es el orden de la asignación de prioridades de los recursos que pueda tener la provincia? A ver, la primera prioridad creo que está cumplida, que es el orden presupuestario. Bien. Esa es la primera prioridad a la hora de administrar recursos, el equilibrio presupuestario, el orden en la administración, de decir que no gastemos más de los recursos que nos ingresan. Ahora, en el tema de la asignación de obra pública, lo que yo creo, y de recursos en general, creo que tenemos que atender a las necesidades que tiene la gente y cuáles son las funciones principales del Estado. Es decir, un Estado, nosotros creemos profundamente en el Estado subsidiario, ¿no? Es decir, ese Estado que tiene que dejar que los particulares hagan todas aquellas cosas que pueden hacer y el Estado ocuparse de algunas funciones básicas que todos conocemos. Son 4, es la educación, es la salud, es la seguridad y es la justicia.
a la hora de evaluar un gobierno, tenemos que también plantearnos en estas 4 áreas: ¿estamos bien o estamos mal? ¿Estamos mejor o estamos peor? Esa es la evaluación que tenemos que hacer, porque si de pronto nos ponemos a hacer cosas que están por fuera de estas 4 prioridades, es decir, yo no discuto, por ejemplo, la bondad de tener un autódromo como el que se ha construido en Albardón. Recién hablábamos de Albardón y me acordaba hace 2 semanas visitando ese departamento una señora que me decía: es hermosa la obra del autódromo, pero yo no tengo agua potable. Lo confirmaba la precandidata recién que me precedió. Es decir, hay sectores de Albardón muy cerquita del autódromo que no tienen agua potable. O lo que ha ocurrido con la Fiesta del Sol y el predio que se ha hecho en Chimbas. Es decir, es indudable que una fiesta de esa envergadura es una buena idea, es un buen proyecto poder realizarlo en un predio cómodo como el que se ha construido ahora. La pregunta es: ¿este predio era necesario en este momento? En el mismo Chimbas hay muchas necesidades insatisfechas. Entonces, no se trata de si la obra es buena o es mala. Creo que las obras que se han estado haciendo son buenas. El tema es si es el momento de hacerlas o no. Hay muchas necesidades, como decía recién, hay lugares donde todavía no se ha llegado con centros de salud cercanos a las poblaciones. En el Gran San Juan los problemas que tenemos de la falta de cordón cuneta es atroz. Yo creo que, lo decía recién con otros colegas de ustedes, es decir, podríamos encarar un proyecto provincial del cordón cuneta. Creo que nos faltaría un periodo de gestión para dotar a todo San Juan de esa norma básica de urbanidad que es tener el cordón cuneta en lugares como los nuestros, para que pueda fluir el riego de los árboles, pero también para que puedan drenar las pocas lluvias que tenemos. Tuvimos que suspender las clases por una lluvia copiosa. Es decir, y lo que más grave todavía cuando suspendimos las clases por esa lluvia es que además las suspendimos en todas las provincias. Nosotros nos tocó estar en Calingasta el mismo día que se habían suspendido las clases, y en Calingasta no había llovido, en Calingasta había un sol radiante. Entonces, a este tema de la falta de atención a las obras pequeñas le sumamos las decisiones de escritorios, sin ver la realidad que existe en la periferia. En Calingasta ese día los chicos se quedaron sin ir a clases, sin entender por qué. A la tarde creo que cambiaron, tuvieron que... Y sí, a la tarde cambiaron. Nosotros nos quejamos inmediatamente, sí, creo. Hizo ruido eso. Algún ruidito hizo, sí, claro. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, sí. A ver, queda poquito tiempo. Sí, claro. Le podríamos pedir a los candidatos un último mensaje a la ciudadanía y al electorado. Fernando, ahí está la cámara. Que el último mensaje por lo menos de nuestra parte, ¿no es cierto?, al electorado de la provincia. Con mucho gusto. Bueno, yo invitarlos simplemente a que procuren informarse bien, conocer profundamente las distintas opciones que tiene, y todas las opciones que tiene, tratar de conocer la persona de los candidatos y tratar de indagar un poco en su historia, en su trayectoria. No dejarse encandilar demasiado por el discurso de campaña, que incluso uno nota que de algún modo se empieza a copiar entre los distintos candidatos, y tratar de analizar la coherencia de cada uno, esa trayectoria, como decía, para tratar de elegir lo mejor. Y también pensar que el voto tiene distintas categorías, y que creo que es importante que el ciudadano analice cada sector del voto, cada candidatura, y elija lo que crea que es mejor, incluso pensando también en el equilibrio entre fuerzas, entre poderes ejecutivo, legislativo, intendentes, concejales, en definitiva, que viva la responsabilidad que tiene al votar, ¿no? Que tomemos conciencia de esa responsabilidad. Muy bien. Gustavo. Lo mismo, Gustavo. Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero es hacer un agradecimiento especialmente a Dignidad Ciudadana por la oportunidad que me ha brindado de crecer como persona. Verdaderamente siento en esta campaña que estoy creciendo en lo personal a partir de la oportunidad de recorrer toda la provincia, de conocer muchas realidades que uno suponía, pero ahora tiene la oportunidad de palparlas en vivo y en directo. Agradecer a tanta gente que se ha sumado al proyecto de Dignidad Ciudadana, en especial a la gente de Valores para mi País,
que han aportado una fuerza importante y un empuje fundamental que nos ha permitido estar presentes en los 19 departamentos. Y finalmente decirle a la gente que se anime a dar un paso hacia la libertad, como yo lo defino. Es decir, que nos animemos a ser libres, nos animemos a salir de la comodidad en la que estamos, que apostemos por opciones. Es decir, la palabra apuesta no es la mejor, seguramente, pero que elijamos opciones nuevas. Si seguimos eligiendo las mismas personas, los mismos partidos, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Atendamos muy bien a las propuestas y, como decía Fernando recién, atendamos muy bien a la trayectoria y a lo que las personas que se nos ofrecen como candidato hacen, porque no solamente se trata de decir, sino que también hay que hacer y también hay que parecer. Muy bien. Muchas gracias Muchas a gracias. ambos. Gracias a ustedes. Mucha suerte Gracias. el domingo 31. Gracias. A los dos. Muchas gracias. Bueno.